Era Eric Brown, el gerente general de la tienda, que había trabajado allí durante 12 años y poseía un doctorado en literatura afroamericana de Stanford. Las cámaras de seguridad de la tienda estaban grabando. Cada palabra, cada suposición, cada momento de humillación. Y lo que ocurrió en los siguientes 18 minutos le costaría al oficial Tucker su placa y a la ciudad $760,000. Antes de empezar, ¿desde dónde nos estás viendo? Deja tu ciudad en los comentarios. Y si crees que las personas merecen trabajar sin ser acosadas, pulsa ese botón de suscripción porque esta historia es absolutamente increíble. Elliott Bay Books se encuentra en el barrio de Capitol Hill de Seattle, una librería independiente que ha sido una institución comunitaria desde 1973. 3 pisos de libros, eventos con autores, grupos de lectura, reuniones comunitarias, el tipo de lugar donde la gente pasa horas explorando, donde las recomendaciones del personal importan, donde los libros se venden con pasión y conocimiento. Eric Brown, de 41 años, había comenzado en Elliott Bay como vendedor a tiempo parcial mientras terminaba su doctorado en la Universidad de Washington. Eso fue hace 12 años. Se había enamorado del trabajo, las conversaciones con los lectores, la alegría de conectar a las personas con el libro adecuado, la comunidad que se formaba en torno a la literatura. Había sido ascendido a gerente de sección después de 2 años, luego a subgerente general después de 5 y finalmente a gerente general hace 3 años. Supervisaba a un equipo de 28 empleados. Gestionaba el inventario, la programación, los eventos y las asociaciones comunitarias. Había aumentado los ingresos en un 37% a través de una programación innovadora y alcance comunitario. Eric tenía un doctorado en literatura afroamericana. Su disertación se había centrado en la influencia de James Baldwin en los escritores negros contemporáneos. Había publicado artículos en revistas académicas. Había sido invitado a hablar en conferencias. Podría haber seguido una carrera académica tradicional, pero había optado por la gestión de librerías en su lugar. ¿Por qué? Porque creía en la democratización de la literatura. Creía en hacer los libros accesibles para todos, no solo para los estudiantes universitarios. Creía en la creación de espacios donde se centraran las voces diversas, donde se celebrara a los autores marginados, donde los lectores de todos los orígenes se sintieran bienvenidos. Bajo el liderazgo de Eric, Elliott Bay se había hecho conocida por su excepcional sección de literatura afroamericana. Había curado una de las colecciones más exhaustivas de la costa oeste. Había traído autores para lecturas y discusiones. Había creado programas para jóvenes lectores negros. Había convertido la tienda en un centro de cultura literaria negra en Seattle. Esa noche de viernes, Eric estaba cerrando. Era su responsabilidad como gerente general. Había enviado a la mayoría del personal a casa a las 9 de la noche. Solo quedaban él y 2 vendedores, terminando tareas de último minuto, colocando devoluciones, arreglando exhibiciones, preparando las cajas registradoras para el depósito. Eric estaba en el almacén trasero revisando el inventario de un envío de novedades. Llevaba su ropa de trabajo habitual, pantalones vaqueros negros, una camisa de botones y la etiqueta de empleado de Elliott Bay Books, que decía claramente Eric Brown, gerente general. A las 9:30 de la noche, una de las vendedores, una joven blanca llamada Natalie Rivera, se acercó a él. Eric, hay una mujer afuera exigiendo hablar con el gerente. Parece muy alterada por lo que dice. Alguien la ha estado siguiendo por la tienda.
Tiene miedo. Eric suspiró. Esto sucedía ocasionalmente. Un cliente se sentía incómodo, generalmente debido a sus propios prejuicios, y se quejaba de otro cliente que simplemente estaba comprando. Salió al piso principal. La mujer, identificada más tarde como Sharon Phelps, estaba de pie cerca de la caja. Era blanca, de unos 65 años, visiblemente agitada. Cuando vio a Eric, sus ojos se abrieron. ¿Es usted el gerente? Sí, señora. Soy Eric Brown, el gerente general. Entiendo que tiene una preocupación. Sharon lo miró de arriba a abajo. Su expresión cambió de ansiedad a algo más. Sospecha. ¿Usted es el gerente? ¿Desde cuándo? Llevo 3 años como gerente general. Antes de eso, era subgerente general. Trabajo aquí desde hace 12 años en total. Bueno, alguien me ha estado siguiendo. Un hombre negro merodeando, haciéndome sentir incómoda. Eric sintió que se le caía el estómago. Supo de inmediato lo que había sucedido. Señora, he estado en el almacén trasero durante los últimos 20 minutos. ¿Fue alguien en el piso de ventas? No sé dónde ha estado usted, pero alguien me estaba observando y quiero que lo retiren. Eric mantuvo su voz profesional. Señora, nuestras cámaras de seguridad cubren toda la tienda. Si alguien la estuviera siguiendo de verdad, podríamos revisar las grabaciones. Pero puedo asegurarle que todos nuestros clientes esta noche han estado comprando con normalidad. Sé lo que vi. Voy a llamar a la policía. Ese es su derecho, señora, pero quiero que sepa que hacer acusaciones falsas sobre los clientes es algo que tomamos muy en serio. Sharon sacó su teléfono y marcó el 911. Informó que estaba siendo amenazada en Elliott Bay Books por un hombre que afirmaba ser el gerente y que se negaba a ayudarla. Eric se quedó allí escuchándola distorsionar la realidad, sabiendo exactamente cómo iba a terminar esto. Había vivido en Estados Unidos como hombre negro durante 41 años. Sabía que el oficial Brandon Tucker llegó 8 minutos después. Tenía 32 años, 5 años en el Departamento de Policía de Seattle. Había crecido en Spokane, en una comunidad que era 89% blanca. Se unió al Departamento de Policía de Seattle con ideas sobre el crimen urbano que habían sido moldeadas por la televisión y las suposiciones. Su historial mostraba problemas. 7 quejas en 5 años. La mayoría involucraban confrontaciones con personas de color en espacios predominantemente blancos, acusaciones de fuerza excesiva, exigencias de identificación sin motivo, comportamiento agresivo durante encuentros rutinarios. 2 quejas habían sido confirmadas, lo que resultó en capacitación que no había cambiado su comportamiento. Tucker entró en Elliott Bay Books con la mano en su cinturón de servicio, escaneando la tienda como si fuera una escena del crimen. Vio a Sharon Phelps cerca de la caja, visiblemente aliviada al verlo, y vio a Eric Brown, un hombre negro con ropa informal, parado cerca de la caja con una etiqueta que decía que era el gerente general. El cerebro de Tucker hizo un cálculo inmediato basado en prejuicios. La mujer blanca era la víctima, el hombre negro era la amenaza. Sin importar la etiqueta, ¿crees que los empleados deberían tener que demostrar que trabajan en algún lugar solo por su raza? Comenta abajo. Tucker pasó junto a Eric sin reconocerlo y fue directo hacia Sharon. Señora, soy el oficial Tucker. Usted llamó sobre una alteración. Sí, oficial. Estaba comprando y alguien me seguía, haciéndome sentir insegura. Y cuando pedí hablar con el gerente, este hombre, señaló a Eric, afirmó ser el gerente y fue muy agresivo. Tucker se giró hacia Eric. ¿Tú trabajas aquí? Eric respiró hondo. Aquí estaba.
Sí, soy el gerente, Eric Brown. Llevo 12 años trabajando aquí. Gerente, ¿tienes identificación contigo? No necesito identificación para estar en mi propia tienda. ¿De qué se trata todo esto? Alguien llamó diciendo que hay un tipo aquí atrás actuando de forma sospechosa. Ese eres tú. Así que vamos a ver esa identificación. Eric sintió la familiar quemadura de la humillación mezclada con la ira. Oficial, llevo puesta mi etiqueta de empleado. Indica claramente que soy el gerente general. He explicado quién soy. Los otros empleados aquí pueden verificar mi identidad. No le mostraré identificación por hacer mi trabajo en mi propio lugar de trabajo. Tucker se acercó usando su altura y uniforme para intimidar. Estoy realizando una investigación. Necesito ver identificación ahora. ¿Una investigación de qué? Soy el gerente. Estoy trabajando. No hay ningún delito aquí. Natalie Rivera, que había estado observando desde detrás de la caja, intervino. Oficial, ese es Eric. Definitivamente es el gerente. Es mi jefe. Ha trabajado aquí toda la vida. Tucker la ignoró. Señor, si no proporciona identificación, tendré que detenerlo por obstrucción. ¿Obstrucción de qué? No hay ninguna investigación. Una cliente hizo una denuncia falsa porque se siente incómoda al ver a un hombre negro en una librería. Eso no es un delito. Eso es racismo. Y usted está participando en él al exigir mi identificación cuando claramente soy un empleado parado en mi lugar de trabajo con mi etiqueta puesta. Su actitud me hace pensar que ella tenía razón al llamar. Salgamos fuera. No salgo. Estoy trabajando. Soy el gerente de esta tienda y usted no tiene ningún derecho legal a exigir que abandone mi lugar de trabajo. La mano de Tucker se movió hacia sus esposas. Usted está siendo detenido por negarse a cooperar con la investigación policial. La voz de Eric se elevó. ¿Qué investigación? ¿Qué delito cree que se ha cometido aquí? Allanamiento de morada. Ella dice, usted no trabaja aquí y se niega a irse. Yo sí trabajo aquí. Soy el gerente general. Mi etiqueta lo dice. Mis empleados lo han confirmado. Y usted está eligiendo creer a una cliente que miente porque se siente incómoda con los negros. Tucker agarró el brazo de Eric. Gírese y póngase las manos a la espalda. Natalie Rivera gritó desde detrás de la caja. Oficial, no puede arrestarlo. Él trabaja aquí. Esto es una locura. El otro vendedor, un joven llamado Kevin Hahn, sacó su teléfono y empezó a grabar. Estoy documentando esto. Esto está mal. Tucker vio el teléfono. Guárdelo o usted también será arrestado. Kevin siguió grabando. No, señor. Tengo derecho a grabar la actividad policial en público. Eric sintió que la mano de Tucker se apretaba en su brazo. El agarre era doloroso, deliberadamente. No me estoy resistiendo, pero quiero que todos aquí sepan que me están arrestando por ser negro en mi propio lugar de trabajo. Me están arrestando porque una clienta racista mintió a la policía y este oficial eligió creerla en lugar de a mis empleados, a mi etiqueta y al sentido común básico. Tucker forzó las manos de Eric detrás de su espalda y le puso las esposas, apretadas. El metal mordió las muñecas de Eric. Escuchó a Natalie jadear. Escuchó a Kevin seguir grabando. Escuchó a Sharon Phelps decir, sabía que algo andaba mal con él. Tucker sacó a Eric hacia la puerta. Al pasar por la caja, Eric habló en voz alta. Alguien llame a mi jefa, Allison Pierce. Dígale lo que está pasando. Y alguien tiene que terminar de cerrar la tienda. Natalie, tú conoces los procedimientos. Kevin, sigue grabando todo. Tucker empujó a Eric hacia afuera y hacia su patrulla. La noche de Seattle era fría y húmeda. Otros peatones en la calle se detuvieron a mirar. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Eric habló claramente para todas las grabaciones.
Mi nombre es Eric Brown. Soy el gerente general de Elliott Bay Books. Tengo un doctorado de Stanford. He trabajado en esta tienda durante 12 años. Me están arrestando el oficial Tucker por el delito de ser negro en mi lugar de trabajo. Una cliente hizo una denuncia falsa porque se sentía incómoda. El oficial Tucker optó por creerle en lugar de las confirmaciones de mis empleados de que yo trabajaba allí. Esto es perfil racial. Esto es abuso de autoridad. Por favor, compartan esto. ¿Alguna vez te han acusado de no pertenecer a un lugar donde absolutamente pertenecías? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tucker abrió la puerta trasera de su patrulla y empujó a Eric dentro. El asiento de plástico, el olor, la humillación de estar enjaulado. Eric nunca había sido arrestado antes. Ni siquiera le habían puesto una multa de tráfico. Y ahora estaba esposado en la parte trasera de un coche de policía por dirigir una librería. El viaje a la comisaría tomó 9 minutos. Tucker no dijo nada. Eric documentó mentalmente. Horas, declaraciones, acciones. Había estado documentando toda su vida adulta. Como hombre negro en Estados Unidos, aprendes a documentar. En la comisaría, Tucker condujo a Eric al interior. La sargento de guardia, una mujer negra llamada teniente Denise Walker, levantó la vista. Su expresión cambió inmediatamente al ver a Eric esposado. «Tucker, ¿qué es esto?» «Allanamiento de morada y obstrucción». El sujeto estaba en Elliott Bay Books, negándose a irse. Se puso agresivo cuando intenté investigar. Walker se levantó. Llevaba 19 años en el departamento de policía de Seattle. Sabía cuando un arresto era malo. Elliott Bay Books, la librería en Capitol Hill. Sí, recibimos una llamada de una clienta que dijo que este tipo la estaba siguiendo y afirmó ser el gerente. Walker se volvió hacia Eric. «Señor, ¿cuál es su versión?» Eric habló con calma y claridad. «Soy Eric Brown. Soy el gerente general de Elliott Bay Books. Llevo 12 años trabajando allí. Tengo un doctorado en literatura afroamericana de Stanford. Estaba cerrando la tienda esa noche cuando una clienta se quejó de que alguien la estaba siguiendo. Se sentía incómoda porque vio a un hombre negro comprando. Cuando le expliqué que yo era el gerente, llamó a la policía. El oficial Tucker llegó. Se negó a aceptar mi etiqueta de empleado o mi confirmación de que estaba trabajando. Exigió identificación y me arrestó cuando cuestioné por qué necesitaba mostrar identificación en mi propio lugar de trabajo. Todo el incidente está grabado en las cámaras de seguridad de la tienda y en el teléfono móvil de mis empleados. La cara de Walker se endureció. Arrestaste a un gerente de tienda en su propia tienda. Estaba siendo poco cooperativo. Y quítele esas esposas ahora. Tucker vaciló. La voz de Walker atravesó la estación. Dije, ahora usted arrestó a un hombre por trabajar en su propio trabajo. Quíteselas. Tucker desbloqueó las esposas. Eric se frotó las muñecas. Marcas rojas profundas. Ya se estaban formando hematomas. Walker cogió su teléfono. En cuestión de minutos llegó el comandante de guardia. Capitán Peter Ling, 28 años en el cuerpo. Alguien lo había informado de camino. Señor Brown, soy el capitán Liang. En nombre del Departamento de Policía de Seattle, le pido disculpas. Esto nunca debió haber sucedido. Eric asintió. Su disculpa está anotada, pero el oficial Tucker necesita entender que arrestar a alguien por ser negro en su lugar de trabajo no es trabajo policial, es racismo con una placa. Ling se volvió hacia Tucker. Queda suspendido inmediatamente. Preséntese en mi oficina mañana por la mañana para los procedimientos formales. La cara de Tucker se puso pálida. Estaba siguiendo el procedimiento.
Usted arrestó a un gerente de negocios en su propia tienda basándose en una denuncia racista de una clienta. Eso no es procedimiento. Eso es una violación de los derechos civiles. Lárguese de mi vista. Eric recibió un viaje de regreso a Elliott Bay Books por la propia teniente Walker. En el coche, ella se disculpó 3 veces más. Cuando llegaron, la tienda todavía estaba abierta. Natalie y Kevin se habían quedado. Allison Pierce, la propietaria, había llegado. También varios clientes habituales que se habían enterado de lo sucedido y habían venido a mostrar su apoyo. Allison abrazó a Eric al entrar. «Lo siento mucho. Estoy furiosa. Vamos a demandar. Vamos a hacerlo público. Esto es inaceptable». Para medianoche, la historia estaba en las redes sociales. El video de Kevin había sido compartido miles de veces. Gerente arrestado en su propia librería era tendencia en Seattle. Por la mañana eran noticias nacionales. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de Elliott Bay Books fueron devastadoras. Mostraron a Sharon Phelps comprando con normalidad. Mostraron a Eric en el almacén sin acercarse a ella. La mostraron llamando al 911 y mintiendo. La mostraron a Tucker llegando, ignorando la etiqueta de Eric, ignorando las confirmaciones de los empleados y arrestándolo. Las grabaciones también mostraron algo más. Sharon Phelps robando 3 libros mientras compraba. Los había metido en su bolso cuando pensó que nadie la estaba mirando. La ironía era perfecta. Había llamado a la policía alegando sentirse insegura mientras cometía un robo real. En 48 horas, el video había sido visto 12 millones de veces. Los medios de comunicación lo calificaron como un claro ejemplo de perfil racial en el lugar de trabajo. Las organizaciones de derechos civiles exigieron la destitución de Tucker. El hashtag Eric Brown fue tendencia a nivel nacional. El Departamento de Policía de Seattle emitió un comunicado. Nos tomamos en serio todas las acusaciones de mala conducta y estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva. El lenguaje habitual y sin sentido, pero el video era demasiado claro. La injusticia demasiado obvia. La víctima demasiado simpática. Un doctorado. Un empleado de 12 años, un miembro respetado de la comunidad, arrestado por trabajar mientras era negro. ¿Deberían los clientes enfrentarse a cargos criminales por presentar denuncias falsas a la policía basándose en prejuicios raciales? Déjamelo saber en los comentarios. La investigación duró 4 semanas. Asuntos Internos revisó cada fotograma de las grabaciones de seguridad. Entrevistaron a Tucker varias veces. Revisaron su historial completo. Entrevistaron a Sharon Phelps, quien admitió que se había sentido incómoda, pero no pudo articular por qué. También se enfrentó a cargos de hurto por los libros robados. El informe de Asuntos Internos tenía 37 páginas. Documentaba todo. Tucker había respondido a una llamada sin investigar la validez de la denuncia. Tucker había ignorado la evidencia clara de que Eric era un empleado. Tucker había exigido identificación sin sospecha razonable. Tucker había arrestado a Eric sin causa probable. Tucker había hecho todo esto en un lugar de trabajo con múltiples testigos y cámaras de seguridad. El informe también reveló el patrón de Tucker. 15 paradas en barrios predominantemente blancos que involucraban a personas negras que parecían fuera de lugar. 0 paradas que involucraban a personas blancas en esas mismas áreas. La disparidad era estadísticamente imposible de explicar por una actividad policial legítima. El Departamento de Policía de Seattle despidió al oficial Brandon Tucker 6 semanas después del incidente. La carta de despido fue demoledora.
El oficial Tucker incurrió en perfil racial, realizó un arresto sin causa probable, violó la política departamental y deshonró al departamento por conducta impropia de un oficial. Tucker apeló a través de su sindicato. El sindicato inicialmente lo apoyó, afirmando que había seguido su entrenamiento. Pero cuando los grupos de derechos civiles organizaron un boicot a los candidatos apoyados por el sindicato retiró su apoyo. La apelación de Tucker fue denegada. Sharon Phelps fue acusada de presentar una denuncia policial falsa, un delito menor y de hurto. Se declaró culpable de ambos. Fue sentenciada a 100 horas de servicio comunitario en una organización sin fines de lucro que sirve a comunidades de color. Se le ordenó asistir a capacitación antirracista y se le impuso una multa de $3,000. Se convirtió en un ejemplo de advertencia sobre la manipulación de la policía. Eric presentó una demanda federal por derechos civiles contra Tucker, Phelps y la ciudad de Seattle. La demanda alegaba detención ilegal, arresto falso, violación de los derechos de la Cuarta y 14ª enmienda, perfil racial e imposición intencional de angustia emocional. Los abogados de la ciudad revisaron las grabaciones y aconsejaron un acuerdo inmediato. Un gerente con doctorado arrestado en su lugar de trabajo, todo en video. Ningún jurado se pondría del lado de los demandados. El caso se resolvió 11 meses después. $760,000 pagados a Eric Brown. El seguro de responsabilidad civil de Sharon Phelps pagó $40,000 adicionales. Eric donó $100,000 a organizaciones que luchan contra la discriminación en el lugar de trabajo. Se quedó con el resto para financiar un programa de becas para estudiantes negros que persiguen carreras en literatura y publicación. Pero Eric quería más que dinero. Quería un cambio sistémico. Utilizó su plataforma para hablar. Dio entrevistas a los medios nacionales. Escribió un ensayo para The Atlantic titulado «Tengo un doctorado y una etiqueta. La policía todavía me arrestó por trabajar mientras era negro». El ensayo se volvió viral. Eric discutió las suposiciones que llevaron a su arresto. El cliente que vio a un hombre negro y asumió peligro. El oficial que vio a un gerente negro y asumió fraude. El sistema que dio más credibilidad a la mentira de un cliente blanco que a la verdad de un empleado negro. Propuso reformas. Consecuencias obligatorias para los clientes que presentan denuncias falsas a la policía basadas en prejuicios raciales. Capacitación para la policía sobre el reconocimiento de denuncias basadas en prejuicios. Políticas que protegen a los empleados del acoso policial en sus lugares de trabajo. Recopilación de datos sobre arrestos realizados en respuesta a quejas sobre personas que no pertenecen a ciertos espacios. Varias ciudades adoptaron sus propuestas. Su ensayo se convirtió en lectura obligatoria en programas de capacitación sobre diversidad. La grabación de seguridad se convirtió en una herramienta de formación sobre prejuicios implícitos y cómo las suposiciones prevalecen sobre la evidencia. Brandon Tucker nunca volvió a trabajar en las fuerzas del orden. Fue incluido en el Índice Nacional de Desertificación. Se marchó de Seattle. Ofreció una entrevista afirmando que lo habían tendido una trampa y que el video no mostraba el contexto completo. Nadie le creyó. Sharon Phelps completó su servicio comunitario y desapareció del ojo público. Nunca se disculpó directamente con Eric. En documentos judiciales, su abogado afirmó que tenía preocupaciones genuinas que no tenían motivaciones raciales. Los libros robados en su bolso sugerían que sus preocupaciones no eran del todo genuinas. Elliott Bay Books
se convirtió en un símbolo. La comunidad se unió en torno a Eric y la tienda. Las ventas aumentaron un 43% en el año siguiente al incidente. La tienda utilizó los ingresos adicionales para ampliar su programación de diversidad y los beneficios para empleados. Eric continúa como gerente general. Ha ampliado aún más la sección de literatura afroamericana. Ha traído a más autores diversos para eventos. Ha creado programas de mentoría para jóvenes negros interesados en la industria del libro. Pero algo cambió después del arresto. Eric instaló botones de pánico por toda la tienda. Capacitó al personal en técnicas de desescalada para tratar con clientes racistas. Creó protocolos para manejar interacciones con la policía. Se aseguró de que cada empleado entendiera sus derechos. La tienda implementó nuevas políticas. El personal fue capacitado para documentar inmediatamente cualquier queja de cliente que pareciera racialmente motivada. La retención de grabaciones de seguridad se amplió de 30 días a 6 meses. Las placas de identificación de los empleados fueron rediseñadas para ser más grandes y visibles, con los títulos claramente indicados. Elliott Bay Books también cambió su enfoque hacia los conflictos con los clientes. Cuando los clientes se quejaban de otros clientes o del personal que parecían sospechosos, los empleados fueron capacitados para cuestionar directamente esas quejas. ¿Qué observaste específicamente? ¿Qué comportamiento te preocupó? A menudo, los clientes no podían articular nada más allá de la incomodidad por la presencia de alguien. Esas quejas fueron desestimadas. La comunidad de libreros se unió en apoyo de Eric. Otras librerías independientes de todo el país se pusieron en contacto para expresar su apoyo. Los autores le dedicaron libros. Las editoriales enviaron comunicados condenando su arresto. La comunidad literaria reconoció que lo que le sucedió a Eric podría sucederles a cualquiera de ellos. Eric usó su plataforma para destacar problemas más amplios. Habló sobre cuántas pocas personas negras ocupan puestos de gestión en la industria editorial. Lo raro que es ver rostros negros en posiciones de autoridad en librerías a pesar de la reputación progresista de la industria. Cómo su arresto reflejó suposiciones más profundas sobre quién pertenece a los espacios culturales. Comenzó un podcast llamado Reading While Black, donde entrevistó a autores, editores y libreros negros sobre sus experiencias al navegar por espacios literarios predominantemente blancos. El podcast se volvió enormemente popular, llegando a audiencias mucho más allá del mundo del libro. Desencadenó conversaciones importantes sobre diversidad y publicación. Eric también se asoció con universidades para crear programas de pasantías para estudiantes negros interesados en la venta de libros y la edición. Quería cambiar la demografía de la industria. Quería que los jóvenes negros se vieran reflejados en posiciones de autoridad en los espacios literarios. El arresto cambió a Eric profesionalmente, pero también personalmente. Habla abiertamente sobre el trauma, las pesadillas en las que vuelve a estar esposado, la ansiedad cuando la policía entra en la tienda, la hipervigilancia sobre tener siempre sus credenciales visibles, el agotamiento de tener que demostrar constantemente que pertenece. Asistió a terapia para procesar la experiencia. Su terapeuta le ayudó a comprender que su respuesta era normal, que ser arrestado por existir en su lugar de trabajo, tener cuestionada su humanidad, deja cicatrices psicológicas que está bien seguir sintiendo ira años después. La familia de Eric también tuvo dificultades. Sus padres, que habían trabajado toda su vida para que su hijo pudiera obtener una educación, quedaron devastados. Su madre lloró al ver la grabación de seguridad.
Su padre, un cartero jubilado, habló sobre sus propias experiencias con la policía a lo largo de su vida. El trauma generacional de nunca ser presunto inocente. La pareja de Eric, un periodista llamado Daniel Ortiz, escribió un ensayo sobre ver a alguien que amas ser deshumanizado, sobre la rabia de ver esposas en alguien que no ha hecho nada malo, sobre el miedo de que en una circunstancia diferente, con un oficial diferente, el resultado podría haber sido mortal. El ensayo ganó un premio de periodismo y agregó otra voz a la conversación. En entrevistas, Eric habla sobre el costo emocional. «Tengo un doctorado de Stanford», le dijo a un reportero. «He trabajado en esa tienda durante 12 años. Llevaba mi gafete. Mis empleados confirmaron quién era. Y aún así no fue suficiente porque para ese oficial, mis credenciales y mi gafete no podían competir con el color de mi piel». Eso es trabajar siendo negro en Estados Unidos. Las cámaras de seguridad que grabaron todo siguen ahí, siguen grabando. Eric revisa las grabaciones todas las noches, no porque espere un crimen, sino porque sabe que para las personas negras en Estados Unidos, la documentación es supervivencia. ¿Crees que los arrestos en el lugar de trabajo por no pertenecer revelaron problemas más profundos sobre quién asumimos que pertenece dónde? Comparte tus pensamientos. Aquella noche de viernes a las 21:45, el oficial Brandon Tucker entró en una librería, esperando lidiar con un intruso. Vio a un hombre negro y asumió que era un criminal. Ignoró un gafete, las confirmaciones de los empleados y el sentido común. Arrestó a un hombre negro por el delito de dirigir una librería siendo negro. Eric Brown hizo todo bien. Llevaba su gafete, explicó su puesto. Se mantuvo calmado. Sus empleados confirmaron su identidad, y aún así fue arrestado. Porque en ese momento, para ese oficial, ser negro en un puesto de gestión era sospechoso. Las cámaras de seguridad capturaron lo absurdo. 18 minutos de grabación que mostraban a un respetado gerente siendo tratado como un criminal en su propio lugar de trabajo. Mostró lo que sucede cuando el prejuicio es más fuerte que la evidencia, cuando las suposiciones anulan la realidad, cuando el racismo lleva una placa. La carrera de Tucker terminó porque no podía imaginar que un hombre negro pudiera ser un gerente, pudiera tener un doctorado, pudiera pertenecer a una posición de autoridad. No podía imaginar que un cliente blanco pudiera estar mintiendo. No podía imaginar que su placa no le diera el derecho de arrestar a alguien por existir en su lugar de trabajo. Una carrera de 5 años destruida por 18 minutos de racismo documentado. Un gerente que convirtió la humillación en activismo. Una librería que se convirtió en un símbolo de resistencia contra las suposiciones sobre quién pertenece dónde. Las reformas que siguieron no eliminaron el perfil racial en el lugar de trabajo, pero crearon responsabilidad para los clientes que usan la policía como arma y para los oficiales que actúan por prejuicios en lugar de evidencia. Han demostrado que las cámaras de seguridad pueden documentar la verdad cuando los sistemas fallan. Eric continúa dirigiendo Elliott Bay Books. Las cámaras siguen grabando. El gafete todavía dice gerente general. Pero ahora hay una conciencia diferente, una comprensión de que las credenciales no siempre te protegen, que los gafetes no siempre importan, que trabajar siendo negro significa estar siempre preparado para demostrar que perteneces. Eric ahora lleva un segundo gafete, uno que incluye su título y su doctorado. No debería tener que hacerlo, le dijo a un reportero. Pero hasta que arreglemos las suposiciones que llevaron a mi arresto, voy a hacer que mis credenciales sean imposibles de ignorar.
¿Cuál es tu mayor conclusión de esta historia? ¿Alguna vez has tenido que demostrar de más tus calificaciones por cómo te ves? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si crees que estas historias necesitan ser contadas, si piensas que la responsabilidad comienza con la documentación y el cambio comienza con denunciar la injusticia, pulsa el botón de suscribirse. Seguiremos exponiendo estos patrones, seguiremos exigiendo algo mejor, seguiremos luchando por los trabajadores, los miembros de la comunidad y la gente común que merecen existir en sus lugares de trabajo sin sospechas. Esto no se trata solo de un oficial, un gerente o una librería. Se trata de todos nosotros y de las suposiciones que hacemos sobre quién pertenece dónde. Una donde los doctores negros necesiten demostrar que no son criminales. Una donde los gafetes y las confirmaciones de los empleados no sean suficientes. Una donde las cámaras sean necesarias, porque las palabras no se creen. O una donde reconozcamos que asumir que alguien no pertenece basándose en su raza es racismo, simple y llanamente. Donde los oficiales investiguen las quejas antes de hacer arrestos. Donde los clientes enfrenten consecuencias por usar la policía como arma. Donde todos tengan derecho a trabajar sin ser tratados como criminales. La cámara de seguridad grabó cada segundo. Ahora tenemos que decidir qué hacemos con esa verdad. Gracias por ver esto hasta el final. Comparte esto con alguien que necesite entender cómo se ve realmente la discriminación en el lugar de trabajo. Mantengamos esta conversación en marcha. Nos vemos en el próximo.